Hoy es 23 de febrero del 2016. Queremos pedirle disculpas a todos nuestros seguidores, a quienes nos escuchan asiduamente y quienes están pendientes de nuestro contenido. En el día de ayer publicamos un audio con un problema de estática. Una de las consolas está molestando, tiene una falla. Esperamos que ya haya sido suprimida y que estos problemas no se nos presenten de nuevo. Como corolario, hoy vamos a hacer la narración del cuento del día de ayer, que se llamaba Cabaco, y al mismo tiempo narraremos el que corresponde al día de hoy, de los 101 mejores cuentos de la historia. También quiero hacerles una invitación y un recordatorio al mismo tiempo. En los próximos días será el lanzamiento oficial de nuestro libro El Principito y otras historias jamás contadas. Un libro que sin duda alguna no solo es de colección, sino de entretenimiento para compartir en familia y vivir una nueva experiencia. Muchos padres de familia se ven abocados a librar una guerra contra los celulares y las tabletas. Pensamos, no solo desde el corazón, sino con la razón, que este libro ganará esa batalla, dadas las ilustraciones y el contenido que tiene. Sus historias y sus aventuras llevarán a sus hijos a lugares a los cuales no pueden acceder desde las tabletas o los celulares o incluso los computadores. Les deseo un feliz martes y síganos por favor en todas las redes, coméntenos, seguramente en la brevedad estaremos respondiendo. Ricardo Piglia, puesto número 64 de los 101 mejores cuentos de la historia, publicado en el libro La Invasión en 1967. En la ciudad del Uruguay, a los 17 días del mes de agosto de 1871, el señor juez en primera instancia en lo criminal, Dr. Sebastián J. Mendiburú, acompañado de mí, el infrascripto secretario de actas, se constituyó en la sala central del juzgado municipal a tomarle declaración como testigo en esta causa al acusado Robustiano Vega, el que previo el juramento de decir verdad de todo lo que supiera y le fuera preguntado, lo fue al tenor siguiente: lo que ustedes no saben es que ya estaba muerto desde antes. Por eso yo quiero contar todo desde el principio, para que no se piense que ando arrepentido de lo que hice, que una cosa es la tristeza y otra distinta el arrepentimiento, y lo que hice ya estaba hecho y no fue más que un favor, algo que solo se hace para aliviar, algo que no le importa a nadie, ni al general. Porque para nosotros estaba muerto desde antes. Eso ustedes no lo saben y ahora arman este bochinche y andan diciendo que en los bajos de Toledo tuvimos miedo, que lo hicimos por miedo. A nosotros decirnos que fue por miedo a pelear, a nosotros que lo corrimos a don Juan Manuel y a Oribe y a Lavalle y al Manco Paz, a nosotros que estuvimos aquella tarde en Cepeda cuando el general nos juntó a todos los del quinto en una lomada y el sol le pegaba de frente, iluminándolo, y dijo que si los porteños eran 1000 alcanzaba con 500, porque con la mitad de mis enterrianos los espanto, dijo el general, y el sol le achicaba los ojos. En aquel tiempo ya teníamos casi 10 años de saber qué cosa es no haber escapado nunca, qué cosa es galopar y galopar, como rebotando y sentir la tierra abajo, que retumba, y arremeter a los gritos, mientras los otros son una polvoreada chiquita, como si uno los corriera con la parada. En ese entonces pelear era casi una fiesta, y cuando nos juntábamos era para una fiesta y no para morir. Se escuchaba un galope, lejos, dele agrandarse y agrandarse, hasta que cruzaba el pueblo sin parar, avisándonos. Ahí nomás las mujeres empezaban a llorisquear y a veces daba pena por las cosechas o porque los animales estaban de cría o uno se acababa de juntar y había que dejarla con ganas, porque el general decía que para pelear como es debido no hay que tener a la mujer con uno, porque llevar la mujer a la rastra no es de hombre. Él era el único en llevar mujer,
pero el general era distinto y precisaba mujer por la misma razón que nosotros no la necesitábamos. Todo Entre Ríos se quedaba pelado cuando nos íbamos. Era una cosa de no verse nadie por ningún lado, como si fuera de noche o fuera cuando las lluvias, que no se ve ni un alma, ni un caballo, nada, porque todos andábamos peleando. Hubo veces que volvimos con lo opuesto, y era fiero rejuntar los animales y la mujer, y a veces el yuyo lo había tapado todo y era triste de mirar. Por eso mienten los porteños cuando dicen que cada uno de los soldados de la Confederación era dueño él de una estancia. Mienten, y yo quiero que usted anote que ellos mienten para que se sepa. Mienten porque nosotros somos muchos y Entre Ríos no da tierra para todos, por lo menos tierra que sirva, porque aquesta en los bañados nadie la quiere y la otra, entre la que es del general y la del general le regaló a los oficiales, no queda tierra ni para morirse encima. Pero los porteños vienen mintiendo desde hace mucho y no tienen ni idea de lo que pasa por aquí. Ellos no conocen eso que nos daba de juntarnos casi todos los entrerrianos en 2 días para preguntarle al general a quién había que espantar. Eso de ver llegar hombres de todos los sitios, que para donde uno mira hay caballos, y el general con el poncho blanco esperando. Por eso los que hablan que tuvimos miedo no saben las cosas, y seguro son porteños. No conocen el orgullo que nos da ser los mejores, no saben que todo pasó por ese mismo orgullo, aquella alegría que nos dio la vez que hicimos las 100 leguas con Van de Ubajá y Apago, en un solo galope que duró 9 días enteros. Fue cuando Oribe, y hubo que domar potros en el camino porque la mitad se nos reventó en la galoparda, aquella con el sol siempre colgado encima, y uno corría y corría para escaparle. Eso nos pareció, que le disparábamos al sol que se nos metía dentro de la piel, que nos llenaba la cabeza de polvo y de cansancio, y seguro fue lo que nos hizo andar tan ligero. Cuando llegamos el Uruguay estaba en crecida, debía estar lloviendo lejos, porque ahí el cielo lastimaba de tan claro mientras nos amontonábamos en la orilla, y el río estaba tan ancho que no se alcanzaba a ver más que la sombra de los montes. Del otro lado estaba lleno de troncos y basura que cruzaban saltando, y cuando no había troncos el agua se quedaba quieta y marrón. Parecía la tierra. Nos quedábamos mirando y mirando hasta que el Argento Reyes fue y le dijo al general lo que pensábamos todos. Se acercó y sin bajarse del cabello se lo dijo. El general galopó de una punta a otra y levantaba el sombrero en la mano, como agradeciendo. El agua empujaba que metía miedo y había que afirmarse despacio, y era jodido nadar llevando el caballo del cabresto, y el agua estaba tibia, y el egole cortaba de tan fría y tan tanto. Algunos seaba un grito y una voltereta, y aparecían las patas del caballo y la panza, y era que se lo llevaba a la correntada, y ese no salía más, por lo menos hasta el salado. Cuentan que el río estaba gris porque nosotros lo cubríamos. Tantos éramos que en vez de agua parecía lleno de entrerrianos. Estuvimos cerca de 1 hora hasta poder afirmar los pies en el barro. Dicen que el general se fue por una hondanada y por poco se ahoga, que manoteó feo y terminó prendido a un tronco. Eso dicen, pero algunos lo vieron del otro lado, lo más calmo y no sofocado como nosotros, que respirábamos abriendo la boca, porque el que más, el que menos, había sentido el gusto aceite tibio del agua revolviéndole las tripas. ¿Quién dice que no es de esto de lo que tengo que hablar? Si fue por esto que yo lo hice y por estas cosas entendió el general que no era el yedo a lo que nosotros le acuerpamos. La noche aquella en los bajos, lo supo por estas cosas y porque él, de nosotros, lo sabía todo, por lo menos mientras fue el de siempre, antes que lo cambiaran, y peleó a ganar y mandar a ganar, mientras arremetió con nosotros en las cargas, él también con lanza y al galope y gritando, igual que cualquiera, mientras lo vimos llegarse a los festejos y entreverarse, como si le gustara, y uno lo sentía mandando, no porque fuera el general, sino porque tenía un modo de mirar con esos ojos amarillos que estaba mandando sin decir nada. A pesar de que bailara con nosotros en el rancherío, me acuerdo la tarde que lo desafió a Dávila, que tenía un alazán invicto, y la corrieron en el arroyo seco y todos estábamos con Dávila, que entró tranquilo y el general se reía como si fuera un desfile. Cuando la corrieron,
Lo único que se supo fue que el general era mucho jinete, pero que contra el alazán de Dávila no se podía. Nadie se le olvida aquella noche, tan caliente con la mujer del payo que era rubia y de ojos parecidos a los de él, y nunca se supo de dónde la había traído. Eso preguntó el general. ¿De dónde la sacó, Chávez? Está muy buena su mujer, que la quería con él. Es mucha mujer para vos, se oyó, y dicen que venía medio pasado de caña. El payo se estaba quieto y lo miraba sin levantarse, como diciendo: usted dice así, mi general, porque es el que manda. Y entonces le preguntó si tenía algo que decir. ¿Tiene algo que decir, Chávez? Y la voz se quedó como colgada en el aire, porque ya no había música, nada más que el silencio. Cuando lo dijo, con esa voz suya acostumbrada a mandar, cuentan que el payo le contestó casi en voz baja: usted se le anima a mi mujer porque es el que manda, mi general. ¿Usted cree, Chávez? Y que se viniera con él y movió un brazo así, como sin ganas, señalando la oscuridad, a ver cuál de los dos se equivocaba. Se metieron entre los árboles. Nosotros nos quedamos en medio de toda la luz. No se escuchaba otra cosa que el viento moviendo las hojas y un olor a cuero sudado a naranjas, y la mujer del payo se retorcía las manos, y cuando el general salió, ya era viuda del payo y mujer del general. No, y por eso estábamos con él, porque siempre hizo lo que era debido, y daba gusto pelear por él, que era como nosotros, que había empezado de abajo y se lo hizo todo, los animales y la tierra, hasta llegar a donde llegó solo con el coraje, desde el tiempo en que empezó a arriar caballos entre los indios, cuando recién andaba cerca de los 20 y ya no se le podían contar ni los hijos ni las leguas. Seguro que sí, pero distinto, como si le hubiese quedado la envoltura, el cuero nada más y por dentro todo revuelto. A nosotros nos daba como indignación. Hubo gente que se trenzó para desagraviarlo cuando por allí empezaron a decirlo, especialmente después de lo de Pavón. Castro fue el primero que dejó boquiado a un correntino que había dicho que el general estaba viejo. Está vendido a Mitre, cuentan que dijo, y Castro, casi con desgano, lo hizo salir del boliche, y el otro le decía: fue en hermanito, fue en joda, con los ojos grandotes por la falta de coraje. Cuando lo dejó tirado a todos nos vino la tranquilidad, pero era como si empezaran a decirnos los que andábamos sabiendo que el general estaba como muerto. Algunos dicen que todo empezó cuando le mataron el Sauce, un tordillo que era una luz, y se lo mataron por casualidad. Cuenta que se estuvo agachado, el que no era de aflojar, dele mirarlo, y le acariciaba el cogote copio con asco mientras se le moría. Después se empezó a encorvar y de golpe lo remató con un tiro entre los ojos, cuando se alzó pidiendo: un caballo que aguante, carajo. Ya era otro, y están los que dicen que lloraba. Pero eso no, porque era hombre para eso, para cambiar porque le falta el caballo. Ninguno de nosotros sabe de dónde le nacían las ganas de hacer esas cosas que no podían gustarle ni a él, lo de quedarse con las tierras de las viudas, o querer llevarnos a pelear contra los paraguayos, que nunca nos hicieron nada, y al lado de Mitre, y eso con los desertores, de hacer que los lanceáramos en seco, igual que a indios. Los amontonó en el corral grande y nos hizo formar sobre la avenida, como para una diversión. Los iba alargando de a uno y después elegía a algunos de nosotros, con la mirada. Nos achicábamos sobre el caballo porque era feo, eso de verlos correr y correr solos, y al ver, en medio de la calle, despatarrados por el miedo, cada vez más cerca, igual que si retrocedieran hasta meterse abajo del caballo. Allí se tiraban al suelo o empezaban a retorcerse y a gritar, levantando los brazos, como si uno pudiera hacer otra cosa que partirlos de un lanzazo. Estuvimos toda la tarde en esas corridas, hasta casi acostumbrarnos a los gritos, y se fueron quedando tendidos, como trapos al sol, en una fila despareja que llegaba cerca de la laguna. No, señor, ninguno de nosotros sabe, pero se notaba, hasta que vino lo de Pavón, que fue como si buscara humillarnos, hacernos vadear el río para escapar, medio escondidos, y dejarle a los porteños la de ganar sin ni siquiera un apronte. Irnos así, callados y con las ganas, es lo que da vergüenza. Eso de quedarnos viendo cuando el coronel Olmos, que fue de los que aguantaron la vez de la emboscada en Corral Chico, se le acerca y le dice: ¿por qué la retirada, mi general? Y él, con la cara hundida en las arrugas, lo hace meter en el cepo, nada más que por la pregunta.
Ustedes no saben lo que es andar todo el día y toda la noche, de un tirón, hasta entrar entre ríos, como si nos corrieran, igual que si disparáramos de algo, aunque veníamos enteros y con eso adentro que nos daba vuelta de pensar que los porteños pudieran decir que nos corrieron y nosotros ni le vimos la cara. Él galopaba solo y delante, y uno esperaba que se diera vuelta con esa sonrisa que le borra las arrugas para explicarnos que era una trampa a los de Mitre. Eso sí, escaparnos así, de repente. Pero cuando desmontó en San José, no había dicho ni una palabra, nada más que aquello al coronel Olmos. De esas cosas les quiero preguntar a ustedes, que son letrados, aunque se hayan juntado aquí para que sea yo el que hable, porque yo no puedo decir más dite lo que sé, y el resto lo tienen que averiguar. Lo que yo sé es que todo lo que hicimos fue para remediar lo que le sucedía y que nos tenía asombrados, que nos mandara vestir de gala y esperar la diligencia que viene del Rosario, estar allá, sobre el camino con el sol que va calentando la sangre, del esperar, verla aparecer al fondo, contra los montes y después agrandarse y agrandarse, venirnos de escolta por todo el valle para descubrir que habíamos escoltado porteños. Lo entendimos, citando bajaron en la plaza, sacudiéndose la ropa como si con eso se pudiera ahuyentar el polvo que traían pegado al sudor. Nos enteramos que venían del otro lado del arroyo del medio, solo por eso de ver cómo estaban vestidos, y no porque el general nos avisara. Después pensamos que él los iba a educar, pero los recibió como si los necesitara, con todo embanderado, y por la ventana se veía la luz y la mesa cubierta de porteños y el general disimularlo en el medio, vestido como ellos. Cuentan que en los porteños decían las cosas, hablaban de ferrocarriles y del puerto y de la patria, siempre con la voz del que ordena, y el general los escuchó callado, como si anduviera con sueño. Al otro día nos hizo desfilar delante de esos sudados que se mecían el pañuelo en la boca cuando levantábamos polvorada al galopar, y así anduvimos de un lado a otro, festejándolos como si no fueran los mismos, galerudos a los que vamos a empujar hasta el río y a enseñar lo que somos los enterrianos, enseñarles qué cosa es la patria y qué cosa es ser federal, como nos dijo aquella vez, tan quieto en el Tordillo y antes de entrar a florearnos por Buenos Aires. Todos con la cinta punzó y al trote despacito nomás para que aprendieran, como si no fueran los mismos. Sí, fue por todo eso que yo lo hice, pero ya había sucedido antes, la noche aquella en los bajos de Toledo, mientras la lluvia no nos dejaba respirar ocupando todo el aire. Esa vez sucedió, y no fue por divertirnos, ni por miedo a pelear como andan diciendo, sino por coraje, y porque el general ya no se mandaba ni a él, y esa fue la vez que se lo dijimos. Lo que pasó después es como si no hubiera pasado. Esto de que todo Entre Ríos ende con voluntad de guerrear y gritando «muera Urquiza», cuando para nosotros, los que peleamos al lado de él, ya estaba muerto desde antes. Esa noche es la que importa, con el cielo sucio de tierra y los estéreos manchados por las fogatas. Me la acuerdo más que la otra y me duele más, y ninguno de nosotros, de los que estuvo, se la olvida, porque fue como despedirse. Soplaba un viento lleno de tormenta que traía como una tristeza y de golpe trajo la lluvia, una lluvia fea, media tibia y tan fuerte que nos fue juntar y a todos en la lomada, cerca del río. No nos veíamos ni las casas y se escuchaba la lluvia, el olor a sudor o a cuero mojado y los cabellos sacudiéndose. Entonces alguno dijo lo de irnos, mejor nos volvemos a Entre Ríos. El general ya no sirve, se oyó, y como si con eso lo mandaran a llamar, apareció, no él, sino esa voz suya, tan quieta, preguntando: «Pasa que nos vamos, mi general». «¿Y quién carajo ordenó que se vayan?». Se escuchó el río que estaba cerca y creciendo. Eso corrió un trueno que era el río y nada más, porque ninguno sabía contestar quién era el que mandaba volver. Nos quedamos callados, mientras la lluvia nos hacía cerrar los ojos y apretarnos en la montura, como para no estar, todo en medio de una oscuridad que aunque uno no abriera bien los ojos, igual no veía más que la lluvia, y era como estar solo con el alma, encima del caballo, hasta que cruzaba un relámpago, como una llamarada, y entonces se veía la loma llena de hombres, igual que si brotaran. Nunca estuve cerca del general, pero le escuché la voz mezclada con el bochinche. Algunos dicen que no hablaba, pero no se entendía más que la lluvia.
hasta que al fin entramos a ladearnos, despacito, para el lado del estruendo, y nos metimos en el río que empujaba feo, como la vez de Oribe, y en medio de aquella agua que venía de todos lados, lo escuchábamos gritar, y a veces, de pronto, era como verlo, con el poncho medio gris, color ceniza, parecido a un tronco arrancado de la tierra, tirado en el medio del río. Yo no me acuerdo de otra cosa que del agua, y de los gritos, y de una vez, en medio de la luz de un relámpago, que me pareció verlo, y tuve ganas de pedirle que se viniera con nosotros para Entre Ríos. Después, en cuanto nos afirmamos en la tierra, empezamos a galopar y lo escuchábamos atrás, como si nos quisiera arrear. Los gritos llegaban medio deformados por la lluvia y el viento igual que un aullido mezclado al galope, y era como si cada vez el general gritara más bajo y más bajo y más bajo hasta apagarse, hasta que no se oyó otra cosa que la lluvia rebotando en los charcos. Esa fue la vez que lo hicimos. Lo demás vino porque daba lástima verlo, tan apagado. Hasta las mujeres empezaron a notarlo. Fue en ese tiempo que se le desapareció la gringa, que era la mejor mujer de Entre Ríos, y se le escapó con Olmos, sin que él hiciera más que enterarse. Por las tardes se paseaba cerca del río, y uno lo miraba de lejos, y era como ver pasar el viento. Se andaba solo y callado, y daba una especie de indignación. También por eso lo hice, para ayudarlo. Pero hubo otras cosas, porque si no ustedes no armarían este bochinche y yo no estaría aquí, parado, hablando de esto que solo me da pena. Alguna otra cosa anduvo pasando que no sabemos, algo que viene de lejos y que fue lo que modificó al general. Y de eso parece que no hay quien conozca, ni entre ustedes. Yo me lo malicié de entrada, aquella noche en la estancia de don López Jordán, cuando me preguntaron si me animaba. ¿Te animas, Vega?, me preguntaron, y yo me quedé quieto y no dije nada. Pedí 6 hombres, y antes que clareara me apuré a hacerlo, como quien le revienta la cabeza a un potro quebrado. Me acuerdo que entramos al galope y gritando para darnos coraje. Los caballos se refalaban en las baldosas y los gritos iban y venían por las paredes cuando entramos sin desmontar, como apurados. Él apareció de golpe, al fondo del pasillo, solo y medio desnudo, contra la luz. Nos recibió igual que si nos esperara y no se defendió. No hacía más que mirarnos con esos ojos amarillos, como si estuviera prendiendo el alma. No sé por qué yo me acordé de aquella tarde, cuando bajó del Tordillo, después de perder con Dávila. Se estuvo parado ahí, justo bajo la luz, con esa camisa que le dejaba las piernas al aire, hasta que lo tumbamos. Cuando Matilde, la hija de la que había sido mujer del Payo Chávez, se le tiró encima para defenderlo, yo mismo le oí decir que no llorara, y eso fue lo único que habló esa noche, y lo último que habló en su vida. No llore, mija, que no hay razón. Le escuché mientras le buscaba el cuerpo entre los claros que me dejaba el de Matilde, y el general tenía la cara escondida por las arrugas y los ojos quietos en algo. No en mí, que estaba muy cerca, en algo más lejos, en la gente de a caballo o en la pared media descolorida de tanto poner y sacar la bandera. Y estaba así, con los ojos alzados, la cara escondida por la muerte, la Matilde acostada encima y machándose de sangre cuando lo maté. Perdone, mi general, le dije, y me apuré buscándole el medio del pecho para evitarle el sufrimiento. Gracias por seguir nuestras narraciones. Feliz martes.